¿Alguna vez te has preguntado de dónde venimos y de dónde viene todo lo que nos rodea? Hoy haremos un breve recorrido sobre la historia del universo. Entenderemos las diferentes concepciones sobre el origen del universo, el origen de los seres humanos, de todo lo que nos rodea. Hoy vamos a entender un poco más de dónde viene el lugar en donde habitamos. Además, intentaremos hacer una relación con la historia económica. Vamos a entender cómo se relaciona el origen del universo, cómo se relacionan las diferentes teorías sobre el universo con el desarrollo de la sociedad. Bueno, la historia del universo hace referencia a toda la creación del mundo que nos rodea hasta la creación del hombre, hasta que aparece el ser humano. Bueno, es muy importante tener en cuenta que el hombre es la base de la economía, por lo que no es muy fácil hacer una comparación paralela o como relacionar paralelamente la historia económica con la historia del universo. Sin embargo, sí tienen una relación muy importante, y es que la historia del universo da origen a ese hombre que va a ser el que va a dar paso a todo el desarrollo de la historia económica. Digamos que esta historia del universo se puede explicar mediante varias teorías que se las vamos a explicar a lo largo del video. Entre ellas están la del Big Bang, la del estado estacionario, la de la Biblia, la inflacionaria, la del universo oscilante y la explicada por los mayas. Sin embargo, vamos a profundizar, digamos que en las tres más importantes, que en este caso serían la de la Biblia, que es como la espiritual, y la del Big Bang y el estado estacionario, que serían como las científicas. Pero digamos es muy importante tener en cuenta que la más influyente a lo largo de la historia ha sido la espiritual, porque esta nació, digamos que desde el origen del hombre, mientras que las científicas han sido mucho más recientes, desde el último siglo aproximadamente. Entonces estas han tenido un mayor impacto, pero en la historia más moderna. Vamos a empezar haciendo un recorrido breve por las teorías espirituales que han existido sobre la creación del universo. Los seres humanos desde los inicios de la humanidad han creído en la existencia de seres superiores y han intentado explicar el origen del universo a través de uno o varios dioses. Ellos intentaban explicar la naturaleza o todo lo que no conocían en ese entonces con uno o varios dioses. Esto desde los tiempos más prehistóricos, más o menos hace 500.000 años antes de Cristo. Eh, la teoría de la religión cristiana, que se basa en el primer libro de la Biblia, que es el Génesis, es la teoría más conocida. Sin embargo, hay mitos también. Las civilizaciones más antiguas tienen varias mitologías muy conocidas que tratan de explicar el origen del universo, porque esta fue la primera pregunta que se hicieron los seres humanos: ¿de dónde venimos? ¿De dónde vienen las cosas que nos rodean, las plantas, los animales? Entonces vamos a empezar con los griegos, que tienen uno de los mitos más conocidos sobre la creación del universo. Para los griegos, primero existió el caos. El caos era como un abismo, un espacio de oscuridad que ellos no conocían. En ese caos habitaban todos los elementos como regados, así lo explican ellos: el agua, la tierra, el fuego, el aire, y el caos fue el principio de todo. En el escenario helénico existen varios mitos importantes, como el mito de los pelasgos, el mito de los misterios órficos, el mito de la creación de la Vía Láctea. Sin embargo, hoy vamos a contarles sobre un mito de Hesíodo, que fue un personaje muy famoso en el escenario helénico, muy similar a Homero, que es como muy conocido. Fue un escritor del siglo VII a.C. Entonces vamos a iniciar con un mito de Hesíodo. Bueno, como les veníamos diciendo, las diferentes civilizaciones antiguas fueron creando algunos dioses para explicar las fuerzas de la naturaleza y las fuerzas de la vida. Digamos que entre ellas las más importantes eran las griegas, que se pueden ver en obras como la Ilíada y la Odisea, que muestran algunas de las divinidades en las que creían los griegos. Digamos el mito griego más común es el mito de la creación de Hesíodo, que bueno, empieza a explicar que, digamos, el primer dios que se creó fue Gea, que fue la tierra, después Eros, que era el dios del amor. Digamos que por las fuerzas del amor entonces se fueron creando las tinieblas, y de esta manera se crearon la luz y la noche. De la noche nació el día, y de ahí nació la luz celeste y la terrestre. Digamos que esta luz hizo que Gea, que era la tierra, cobrara vida, y de esta manera se creara el cielo estrellado y las montañas. Bueno, el cielo estrellado también hizo que cayera una lluvia fértil sobre la tierra. De esta manera se creó la naturaleza y los animales,
y la lluvia sobrante creó los ríos, los mares y los lagos. Bueno, también crearon 3 dioses que eran unos cíclopes, que son como los que tienen un solo ojo, y estos eran el rayo, el relámpago y el trueno. Y bueno, fue así como a estos dioses les fueron dando, digamos, unos nombres a estos actos de la naturaleza le fueron dando unos nombres y creían que eran unos dioses, y pues también crearon muchos otros que eran la muerte, el sueño, el destino y la justicia divina. Bueno, vamos a dar un paso de la mitología griega a la mitología maya. Los mayas, como los griegos, explicaban la existencia o la creación del universo a través de seres superiores. Ellos específicamente creían en la existencia de 3 dioses que existieron antes de que cualquier cosa se creara en la tierra. Los 3 dioses eran Trepeu, Guamatz y Huracán. Trepeu era el dios del cielo, Guamatz era el dios de la tempestad y Huracán era el dios del aire y las tormentas. Los dioses tuvieron un problema, digamos, al inicio pues, de la humanidad, antes de que los humanos existieran, antes de que la tierra se creara. El problema fue que ellos, pues como eran dioses, querían ser recordados y querían tener a alguien que los adorara. Entonces empezaron a intentar crear seres humanos, bueno, o seres que pudieran adorarlo. Primero crearon los animales, pero los animales no funcionaron porque como los animales no tienen capacidad de razonar, pues no podían adorarlos. Entonces no les hicieron caso, esto enfureció a los dioses. Entonces los pusieron a pelear entre sí y los dejaron peleando entre sí para que pues, se mataran entre ellos. Después empezaron a intentar crear el hombre, o lo que inició como el hombre para los mayas. Primero crearon un hombre de barro que no funcionó porque se desintegraba por las cualidades que tenía el material. Después crearon un hombre de madera. El hombre de madera tampoco funcionó. ¿Por qué? El hombre no podía adorarlo y para eso era que los dioses querían crear a los hombres. El hombre de madera no tenía sentimientos y no tenía alma. El dios Huracán se sintió muy enfurecido cuando vio que no estaban funcionando los hombres que estaba creando, causó una inundación muy grande y mató, digamos, a los 2 hombres que habían creado hasta el momento, que era el hombre de barro y de madera. El tercer intento fue crear hombres de maíz. Crearon 4 hombres de maíz. Este intento funcionó, les dieron nombres a estos, pues digamos, seres y fueron muy recordados en la mitología maya. ¿Qué pasó en ese momento? Los dioses se dieron cuenta que los hombres que habían creado eran muy inteligentes. Entonces decidió el dios Huracán nublarles la vista y no los dejó ver el sol, que fue en la historia, pues en el mito cuentan que esta es una eterna lucha de los hombres que habían creado, porque ellos querían volver a ver el sol. Más adelante crean las mujeres, los hombres empiezan a procrear y pues tienen hijos. Entonces este es como el inicio de la humanidad para los mayas. La historia también cuenta que más adelante existieron unos gemelos, 2 gemelos que pelearon contra el dios del inframundo o el dios como del infierno para poder liberar a todos los humanos y que volvieran a ver el sol y la luna. En esas peleas los 2 gemelos salen victoriosos, se convierten en el sol y la luna y le devuelven la visión a los humanos que habían creado los mayas. Bueno, este es pues como el mito principal de los mayas, existen muchos más, pero en esto se basa la creencia y volvemos a lo mismo, siempre explican el origen del universo en la existencia de seres superiores. Bueno, de todas estas concepciones que se han creado a lo largo de la historia para explicar de dónde venimos y de dónde viene todo lo que nos rodea, la que más, digamos, ha sido aceptada, popularizada, ha sido la de la Iglesia. Esta está escrita en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en uno de sus libros que es el Génesis, donde se habla como de la generación del universo, de la creación del universo. Bueno, esta fue escrita por Moisés y digamos que el paso de toda la creación se realizó en 7 días. Digamos que inicialmente lo que existía era el caos en el cual vagaba Dios y bueno, el primer día lo que se hizo fue separar la luz de las tinieblas. En el segundo día se separó la tierra del agua, donde se crearon los ríos y los mares. En el tercer día se introdujo la vegetación a la tierra y bueno, o sea, como que se creó la tierra y se le introdujo la vegetación. En el cuarto día se crearon los astros como el sol, la luna y las estrellas. En el quinto día se introdujeron los primeros seres vivos como los animales principalmente y el sexto día se creó al hombre como imagen y semejanza de Dios. Para ya el último séptimo día, Dios descansó. Bueno, después de exponer las principales teorías espirituales que han existido para explicar el origen del universo,
vamos a intentar hacer un recorrido por las teorías científicas, o más bien los avances científicos que han tratado de buscar el origen del universo, así como lo hacen las espirituales. Hoy vamos a hablar de dos teorías principales, la teoría del Big Bang y la teoría del estado estacionario. Ambas son muy recientes. La teoría del Big Bang, por ejemplo, fue postulada en el siglo XIX, en los años 20, por Georges Lemaitre, que era lo que decía, que en los inicios existía un montón de materia y energía que estaba concentrada en una zona extremadamente pequeña. Hace más o menos 14.000 millones de años, o son datos aproximados, esa materia y esa energía que estaba concentrada en una zona pequeña explotó y empezó a expandirse. Después de esa primera expansión, el universo se enfrió y dio lugar para que se formaran átomos y moléculas, porque ya tenía, pues como la Tierra ya tenía temperaturas, digamos, más adecuadas para esos átomos y esas moléculas. Posteriormente, se empezaron a formar nubes gigantes de estos átomos y estas moléculas, específicamente de hidrógeno, que dieron lugar a organismos más complejos más adelante. Pero lo que pasó en ese momento es que esas moléculas y esos átomos se unieron por gravedad y formaron las estrellas y las galaxias. Entonces así se forma el universo. Ya después, como les decía, se siguen uniendo estas moléculas y dan lugar a la creación de organismos más complejos como es el hombre. Entonces esta es la forma en que la teoría del Big Bang explica la creación del universo. Bueno, finalmente les vamos a explicar la última teoría científica, que es la del estado estacionario. Esta fue introducida por James Jeans en 1920 y hace referencia a que el universo siempre ha existido y siempre va a existir. Es decir, nunca tuvo un inicio ni nunca va a tener un final. Esta teoría dice que el universo siempre ha permanecido igual, independientemente de que se haya ido expandiendo. ¿Por qué? Porque digamos que a medida que se crea materia, estaba ocupando el espacio que va dejando las galaxias también en su proceso de expansión. Entonces, sin importar del tiempo en el que se mire ni el espacio del que se mire, el universo siempre ha permanecido igual. Entonces, digamos que a esta teoría también se le llama como la teoría del universo homogéneo, porque el universo ha existido desde tiempos infinitos y va a permanecer por siempre. Bueno, después de conocer las diferentes teorías y concepciones sobre el origen del universo, ustedes deben estar preguntándose qué tiene que ver esto con la historia económica. Bueno, inicialmente desde las sociedades primitivas, digamos que las personas se basaban mucho en lo que decían sus dioses y sus religiones, en los que ellos creían que decían los dioses, porque digamos inicialmente en las sociedades en realidad fue, digamos, hasta el siglo XIX, cuando todavía no habían aparecido las teorías científicas, todavía prevalecían mucho las teorías religiosas y los hombres, digamos que dentro de sus cultivos y para planear todo el proceso de la agricultura, ellos se basaban mucho en las teorías religiosas del momento. Es cierto, podemos ver un ejemplo específico. Las sociedades más primitivas en la prehistoria, la economía tuvo un trance muy importante que fue cuando los humanos pasaron de tener una economía de apropiación a tener una economía de producción. Ese cambio entre la economía de apropiación y la economía productiva se dio entre el paleolítico y el neolítico. La etapa paleolítica todavía era muy economía básica, economía de apropiación, economía de subsistencia. ¿Qué pasaba? Los seres humanos condicionaban su vida, como lo decía María Antonia, en las creencias religiosas que tenían, porque ellos no comprendían muchas cosas, no entendían la naturaleza, digamos que aún eran muy nuevos pues como en el mundo y no sabían, evaluar la naturaleza, entenderla para producir. Entonces la religión definía todo. Los seres humanos en la etapa primitiva o en el paleolítico y parte de la neolítica, porque el neolítico fue ya un trance como a esa economía productiva, creían en espíritus superiores, practicaban el animismo, que también es con espíritus, y creían en la vida después de la muerte. Se basaban realmente en temas muy espirituales, cómo vivían las personas o los seres humanos en la época primitiva. Eran nómadas, vivían en bosques, se escondían en los árboles, porque las actividades que hacían eran principalmente caza y recolección. No conocían nada más, era lo único en lo que creían. Además, pues estas actividades básicas tienen su fundamento en que ellos creían que su dios o sus dioses, porque como hablamos ya en las teorías
Muchas veces eran varios dioses los que les proveían del sol, del agua, de, digamos, los animales para cazar. Entonces ellos creían que todo les era dado por la providencia divina, no por nada. Digamos que ellos no tenían como tanta capacidad de producir, de transformar la naturaleza. Bueno, y como tú venías diciendo, teniendo en cuenta que en estas sociedades más primitivas la tierra era algo fundamental porque ellos se dedicaban principalmente a los cultivos, a la domesticación de animales y digamos que a las artesanías, pero las materias primas para las artesanías provenían de esas tierras, ellos creían que la tierra, digamos que se comportaba según lo que hacía el dios. Entonces ellos creían que si el dios se enfadaba, pues la tierra iba a ser menos productiva, no sé, iban a poder sacar menos frutos de ella. Entonces por eso en esa época ellos creían que cualquier cosa que pasara venía del dios y era porque el dios estaba bravo, porque el dios estaba contento, pero se regían mucho por la religión. Es cierto, pero no podemos dejar a un lado las teorías científicas, también son relevantes y también han tenido un impacto para la historia económica. Es claro que el mayor impacto lo vemos en la religión porque son las que han prevalecido a lo largo del tiempo. Las teorías científicas, las que explicábamos, el Big Bang, la teoría del estado estacionario y muchas más que existen, son recientes porque la ciencia se ha desarrollado mucho más en los últimos 2 siglos. ¿Qué pasa? Con las teorías científicas lo que se abre es, digamos que se abren muchas puertas y se abre la mente de las personas a producir más, a crear más cosas y hay un auge en descubrimientos científicos y tecnológicos porque el hombre se da cuenta que es posible que no vengamos de un ser superior, sino simplemente de un fenómeno que se haya causado en la naturaleza, que se haya causado en el universo, sea un choque de una explosión de los átomos, como lo dice el Big Bang, cualquiera que fuera la teoría, que igual no han podido probar. Cuando el hombre se da cuenta que puede haber otra respuesta a esa pregunta que nos planteamos al inicio de dónde venimos y de dónde viene todo lo que nos rodea, empieza a buscar más, se abre un espacio de debate. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Esperemos que les haya gustado, que les haya quedado claro esa relación que existe entre historia del universo e historia económica. Muchas gracias por todo.